Capítulo 4. Raskolnikov se encaminó hacia el lado del canal, donde quedaba el domicilio de Sonia. Era un edificio de 3 pisos pintado de verde. Logró hallar al portero, no sin trabajo, y obtuvo de él vagas indicaciones acerca del departamento ocupado por el sastre Kapernaumov, y comenzó a subir por la escalera angosta y sombría que desembocaba en un rincón del patio. Llegado al segundo piso, tomó por un pasillo que contorneaba el patio, preguntándose con perplejidad cuál sería el departamento del sastre. De pronto se abrió una puerta a 2 pasos de él y con gesto maquinal se asió a la hoja. «¿Quién es?», preguntó una alarmada voz femenina. «Soy yo. Vengo a verla», respondió Raskolnikov y entró en una minúscula antesala. Sobre una silla desfondada ardía una vela colocada en un estropeado candelero de cobre. «¡Es usted! ¡Dios mío!», exclamó débilmente Sonia, permaneciendo como clavada en su sitio. «¿Dónde queda su cuarto? ¿Por aquí?». Raskolnikov se introdujo en la habitación tratando de no mirar a la joven. A los pocos segundos Sonia volvió con el candelero y lo colocó sobre la mesa, permaneciendo de pie delante de él, turbadísima, presa de gran agitación, atemorizada casi por la inesperada visita. De improviso, enrojeciendo como la grana, sus ojos se llenaron de lágrimas. Se ahogaba, experimentando un sentimiento de vergüenza mezclado de cierta dulzura. Raskolnikov se volvió con un brusco movimiento y tomó asiento en una silla colocada cerca de la mesa. Una ojeada le fue suficiente para inspeccionar todo el aposento. Era una pieza grande pero sumamente baja, la única que alquilaban los Kapernaumov. En la pared de la izquierda se veía una puerta que daba acceso al piso que ellos ocupaban. Del lado opuesto, en el muro de la derecha, había otra puerta, herméticamente cerrada, que comunicaba con el piso de al lado. El cuarto de Sonia se asemejaba más bien a un desván. Formaba un cuadrilátero muy irregular. La pared lindera con el canal, con 3 ventanas, lo cortaba oblicuamente, formando un ángulo muy agudo que se perdía, hundiéndose en la profundidad, tanto que la débil luz de la vela no llegaba hasta el extremo. El otro ángulo, por lo contrario, era desmesuradamente obtuso. Solo había los muebles más indispensables. En el rincón de la derecha, la cama. Junto a ella, cerca de la puerta, una silla. Contra la pared, próxima a la puerta que daba acceso al departamento contiguo, una mesa de pino blanco cubierta por un mantel azul. Frente a la mesa, 2 sillas de paja. Contra el muro opuesto, del lado del ángulo agudo, encontrábase una pequeña cómoda, sin barnizar, que parecía perdida en el vacío. Este era el contenido de la habitación. El papel amarillento, viejo y sucio, estaba ennegrecido en todos los rincones. La miseria era visible, ni siquiera había cortinas delante de la cama. Sonia miraba en silencio a su huésped, que observaba el cuarto con tanta atención y desenfado, que por fin la hizo temblar de terror, como si se hallara en presencia de un juez que fuera a decidir su suerte. «He venido tarde, son las 11 lo menos». «Sí», murmuró Sonia, «son las 11, ¿cierto?», añadió con repentino apresuramiento, como si eso fuera un medio de salir de la situación. «Hace poco dieron las 11 en el reloj del encargado. Yo vengo a verla por última vez», prosiguió Raskolnikov con tristeza, aunque esa era la primera vez que hacía una visita a la joven. «Tal vez no la vuelva a ver». «¿Tiene que ausentarse?». «No sé. Mañana quedará decidido todo». «Entonces, ¿no irá mañana a lo de Catalina Ivanovna?». «No sé aún. Mañana por la mañana será todo. No se trata de esto. Vine para decirle unas palabras». Al levantar la vista, notó que estaba sentado y que Sonia permanecía de pie frente a él. «¿Por qué no se sienta? Hágame el favor». La joven accedió. Raskolnikov la observó unos instantes con benevolencia, casi con compasión. «Qué delgada está. Vea esa mano, diáfana, casi transparente. Sus dedos parecen los de una muerta». Le tomó la mano. Sonia sonreía débilmente. «Siempre fui así». «¿También cuando vivía en su casa?». «Sí». «Bah, claro que así debía ser», pronunció Raskolnikov. La expresión de su rostro y el tono de su voz cambiaron de improviso.
Miró de nuevo en derredor y dijo: ¿Los Capernaumov le alquilan este cuarto? Sí. ¿Viven ahí, detrás de esa puerta? Sí. Tienen otra habitación como esta. ¿Una sola para todos? Una sola. Yo tendría miedo por la noche en este lugar si fuera usted. Mis patrones son gente muy buena, muy amable. Todos los muebles, todo es de ellos. Son muy buenos y sus niños vienen a menudo a hacerme compañía. Son tartamudos. Sí, Capernaumov es tartamudo y cojo, y su mujer también. No es precisamente que tartamudee, pero tiene un defecto en la lengua. Es una mujer muy buena. Capernaumov era siervo. Tienen 7 hijos, y solo el mayorcito tartamudea. Los otros no. Son muy tímidos y enfermizos, pero no tartamudean. ¿Cómo sabe usted que son tartamudos? Su padre me lo dijo, al relatarme toda la historia de ustedes, hasta lo ocurrido el día que salió usted a las 6:30 y volvió después de las 8, cuando Catalina se arrodilló junto a su cama. Sonia cambió de color, dando señales de enorme confusión. Creo que lo vi hoy. ¿A quién? A mi padre. Iba por la calle, no lejos de aquí. Serían las 9 o 9:30. Me pareció que caminaba delante de mí. Hubiera jurado que era él. Quise ir a decírselo a Catalina Ivanovna, pero... ¿Paseaba usted? Sí. ¿Le pegaba a Catalina cuando usted vivía en casa de su padre? Oh, no. ¿Qué dice usted? De ninguna manera. Ah, si la conociera. Es como una niña. Tiene el espíritu extraviado, las desgracias, el pesar, pero es muy inteligente, generosa y buena, muy buena. No lo sabe, no puede saberlo. Oh, pronunció estas palabras con acento desesperado. La congoja sacudía su débil cuerpecillo y se retorcía las manos. Sus mejillas pálidas y demacradas recuperaron de pronto el color y en los ojos se leía su tormento. Era evidente que Raskolnikov había tocado un punto sensible en extremo. Ardía en deseos de decir algo, de hablar, de asumir la defensa de Catalina. Una compasión insaciable, si es permitido decir así, se manifestaba en todos los rasgos de su fisonomía. ¿Pegarme? ¿Pero qué dice? Señor, pegarme ella. Y aunque me hubiera pegado, ¿qué? Usted no sabe nada. Es tan desdichada y enferma. Busca la justicia. Es pura. Cree en todo. Cree que en todo debe haber justicia y la exige. No puede comprender que la justicia sea un mito y se irrita, como un niño. Es justa, muy justa. ¿Y qué será de usted? Sonia le interrogó con la mirada. Han quedado a su cargo. Es cierto que antes ocurría lo mismo y que el difunto gastaba todo el dinero en embriagarse, pero ahora, ¿qué pasará? No sé. ¿Se quedarán allí? No sé. Deben el alquiler y creo que la patrona les dijo hoy que iba a desalojarlas. Catalina manifestó que no se quedaría un minuto más en esa casa. ¿Cómo se permite adoptar esos aires? ¿Acaso se propone vivir a expensas de usted? Oh, no diga eso. Las dos nos consideramos una sola persona. ¿Qué quiere que haga la pobre? ¿Cómo lloraba hoy? Tiene el espíritu perturbado. ¿No lo notó? Se inquieta como una criatura para que mañana nada desentone. Se preocupa de que no falten los entremeses y todo lo necesario para la comida. De repente se retorce las manos y escupe sangre, llora, se desespera y se golpea la cabeza contra la pared. Luego se consuela. Cifra todas sus esperanzas en usted. Dice que ahora usted es su sostén, que pedirá prestado dinero en alguna parte para volver a su pueblo natal conmigo, para fundar allí un pensionado de señoritas, que me nombrará inspectora para empezar allí una nueva vida, cómoda y magnífica. Me abraza, me consuela, se aferra a sus fantasías y nada puede disuadirla de que todo esto es imposible. ¿Quién tendría el valor para contradecirla? Hoy pasó todo el día limpiando, fregando, arreglando la casa, hasta que, rendida de fatiga, tuvo que echarse en la cama.
Fuimos temprano a comprar zapatos para Polia y Lena, porque los que tienen están hechos pedazos, pero no nos alcanzó el dinero para adquirir los que había elegido. Eran tan lindos. Tiene muy buen gusto. Usted no se da una idea. Entonces comenzó a llorar en el negocio ante los dueños, porque no tenía bastante. Daba pena verla. Vamos, después de esto es comprensible que usted viva así. ¿Y usted no le tiene lástima? Sé muy bien que ayer le dio hasta el último copec que poseía, y sin embargo, no había visto nada. Pero si lo hubiera visto, oh Dios mío, ¿y cuántas veces le hice llorar? Todavía la semana pasada, 8 días antes del fallecimiento de papá. Oh, ¿y cuántas veces hice lo mismo? Todo el día me han estado atormentando los remordimientos. Al hablar, se retorcía las manos, de tal modo eran dolorosos para ella esos recuerdos. Entonces, ¿la cruel es usted? Sí, soy yo. Llegué a la casa y mi padre me dijo: Sonia, léeme algunas páginas de este libro. Me duele un poco la cabeza. Era un libro que le había prestado Andrés Semyonovich Lebeziatnikov, un vecino que siempre le facilitaba libros raros. Yo le respondí: es tarde, tengo que irme. No quise leer, porque había ido a propósito para mostrar un cuello y unos adornos a Catalina, casi nuevos, muy bonitos, que me había traído Isabel, la revendedora. Catalina se quedó prendada de esas cosas. Se las probó, se miró al espejo. Le parecían tan lindas. Sonia, te lo ruego, regálamelas. Decía te lo ruego, porque sentía unos deseos locos de poseerlos. ¿Qué habría hecho con ellas? Pero como no deja de recordar los bellos tiempos de antes, se contempla en el espejo, se pavonea, se admira y ni siquiera tiene un vestido decente para ponerse, ni uno, desde hace años. Jamás pide nada a nadie, es muy orgullosa. Antes que pedir, preferiría dar cuanto tiene. Pero esa vez me pidió el cuello y los adornos. Tanto era lo que le gustaban. No me pude decidir a regalárselos. ¿Para qué le servirían, Catalina Ivanovna?, le pregunté. Sí, eso fue lo que le dije. No tendría que haberle hablado así jamás. Me miró con tristeza infinita. Sentí ganas de llorar. No eran los adornos, era mi negativa lo que la entristecía. Lo vi bien claro. Si pudiera volverme atrás, hacer que esas palabras no hubieran sido pronunciadas. Pero, ¿a qué le cuento todo esto? Son cosas que no le interesan. ¿Conocía a Isabel, la revendedora? Sí, pero usted, ¿la conocía también? Catalina Ivanovna está tuberculosa en último grado. Pronto morirá, dijo Raskolnikov, después de una pausa, omitiendo responder. Oh, no. Con un gesto inconsciente, Sonia le tomó las manos, como si le suplicara que eso no sucediera. Casi será mejor si muere. No será mejor. No quiero que muera. ¿Y los niños? ¿Qué hará usted con ellos, puesto que no puede tenerlos a su lado? Oh, no sé. Pero si usted se enferma, aun cuando Catalina viviese, si la llevan al hospital, ¿qué pasará? ¿Qué dice? No, por favor, es imposible. ¿Cómo imposible?, insistió Raskolnikov con cruel sonrisa. Usted no está asegurada contra las enfermedades. ¿Y entonces qué será de ellos? Se verán en la calle. La madre pedirá limosna tosiendo. Se golpeará la cabeza contra los muros, como hoy, mientras los niños lloran. Caerá, la llevarán a la comisaría, al hospital, perecerá. ¿Y los niños? Oh, no, Dios no permita eso, dejó escapar Sonia con voz estrangulada. Había escuchado en silencio, con la mirada fija en el joven y las manos cruzadas como en una muda plegaria, como si todo dependiera de él. Raskolnikov, levantándose, comenzó a pasearse por la habitación. Transcurrió un minuto. Sonia, con los brazos colgando y la cabeza inclinada, parecía presa de terrible sufrimiento. ¿No hay forma de economizar algún dinero, de ahorrar para cuando lleguen los malos días?, preguntó Raskolnikov. No,
Es natural que así sea. Pero, ¿lo ha intentado usted? Sí, traté de hacerlo. Y no lo consiguió. Claro, es natural. ¿A qué preguntarlo? Todos los días no gana dinero. ¿No es así? Sonia se turbó aún más y su rostro se arreboló. No. Lo mismo le ocurrirá a Polia. No, no. Es imposible, no. Gritó Sonia como si esas palabras fueran un estilete que se clavara en el corazón. Dios no permitirá esa abominación. Pues permite otras. No, no. Dios la protegerá. Dios, clamó fuera de sí. ¿Acaso no haya Dios?, replicó Raskolnikov con una especie de morboso placer, riendo satánicamente mientras contemplaba a la pobre joven. La fisonomía de Sonia se alteró, recorriendo todo su ser un temblor convulsivo. Miró a Raskolnikov con expresión de indescriptible reproche, como si quisiera decir algo, pero sin lograr emitir una sola palabra, y estalló en sollozos, cubriéndose la faz con las manos. Usted dice que Catalina Ivanovna pierde la razón, dijo Raskolnikov después de una pausa. Creo que usted misma la pierde también. Hubo un prolongado silencio. Raskolnikov recorría la habitación de uno a otro extremo sin mirar a la joven. Por último se acercó a ella con los ojos llameantes y la tomó por los hombros, mirando con extraña fijeza su rostro desolado. Su mirada era dura, inflamada, vidriosa. Sus labios se estremecían espasmódicamente. De pronto, con un gesto rápido, prosternóse y la besó en los pies. Sonia retrocedió como lo hubiera hecho ante un demente. En efecto, Raskolnikov tenía toda la apariencia de un insano. ¿Qué hace? ¿Qué hace usted? ¿A mí?, balbuceó palideciendo en tanto que sentía oprimírsele el corazón. El joven se incorporó enseguida. No me he prosternado ante ti, sino ante todo el sufrimiento humano, pronunció con extraña entonación, aproximándose a la ventana. Oye, agregó volviendo hacia ella al cabo de un minuto, hace un rato dije a un malvado que no valía lo que el extremo de tu dedo meñique, y que hoy había hecho a mi hermana el honor de sentarla a tu lado. Oh, ¿cómo le dijo eso? Sentarse a mi lado, un honor. Si soy una mujer deshonrada. ¿Por qué le dijo eso? No fue por tu deshonra ni por tus pecados que se lo dije, sino por tus padecimientos inenarrables. Es cierto que eres una gran pecadora, pero lo peor es que te has inmolado y vendido en vano. Debe ser horrible vivir entre ese fango que detestas y saber al mismo tiempo que tu sacrificio de nada sirve, que no puedes salvar a nadie. ¿Cómo es posible que este fango y este ludibrio puedan cohabitar en ti con los sentimientos más sagrados y más contrarios? Sería más justo, 1000 veces más justo, terminar de una vez arrojándose de cabeza al agua. ¿Y ellos? ¿Qué sería de ellos?, preguntó Sonia con un hilo de voz, levantando hacia él su triste mirada, sin asombrarse al parecer de aquella siniestra sugestión. Raskolnikov la contempló con aire singular. Aquella mirada de la joven lo decía todo. También a ella se le había ocurrido esa idea. En su desesperación, acaso había pensado muchas veces en acabar de una vez, tanto que entonces no se horrorizó ni se extrañó al oírla de otros labios. Ni siquiera notaba lo que tenían de cruel esas palabras, en cuanto al punto de vista particular desde el cual Raskolnikov encaraba su deshonor. No lo entendía, pero el joven vio perfectamente con qué monstruosa tortura la desgarraba desde tiempo atrás su infamante situación. ¿Cuál ha sido la razón que le ha impedido poner fin a su existencia?, preguntábase. La única respuesta plausible era su acendrado amor por los pobres huerfanitos y por la desdichada Catalina Ivanovna, tuberculosa y medio enloquecida. Solo entonces comprendió todo lo que significaba para ella. No dejó de imaginar, sin embargo, que, con su carácter y sus condiciones, a la joven le era imposible permanecer indefinidamente en aquella situación.
Ya para él era un problema que Sonia hubiera sido capaz de resistir tanto tiempo en aquellas condiciones, sin volverse loca en el caso de que hubiese carecido de la energía suficiente para suicidarse. Se daba cuenta de que la posición de la joven era un fenómeno accidental en la sociedad, aun cuando por desgracia estuviera lejos de ser único y excepcional. Mas aquel carácter adventicio, aquellos jirones de educación que recibiera y la honestidad de su pasado debían haber bastado para aniquilarla desde su primer paso en el repugnante sendero que recorría. Qué misteriosa fuerza infundíale valor. Con seguridad no era el gusto por la corrupción. Todo aquel oprobio no había hecho sino resbalar por su exterior. Ni un átomo de verdadero vicio penetró en su corazón. Para Raskolnikov era visible. Era la misma realidad que erguíase ante sus ojos. Le quedan 3 caminos, pensó. Arrojarse al canal, ir a parar al manicomio o abandonarse a la corrupción, que embrutecerá su espíritu, convirtiendo su corazón en una piedra insensible. Esta última idea era la que más le repugnaba, pero, siendo ya un escéptico, desligado de ciertos prejuicios, era joven, indiferente, no podía evitar el pensamiento de que el último desenlace era el más probable. Pero, ¿es posible que sea de ese modo?, se preguntaba con íntimo desconsuelo. ¿Es posible que esta criatura que aún conserva la pureza de su alma termine hundiéndose con plena conciencia en esa infame cloaca? ¿No habrá comenzado ya esa caída ineluctable? ¿Soportará esa vida porque el vicio no le parece tan repugnante? No es posible, repitió como poco antes Sonia. Lo que le ha impedido hasta ahora arrojarse al canal es el horror de cometer un pecado. Y ellos, si no se ha vuelto loca. Pero ¿quién dice que no lo está? ¿Conserva su sano juicio? ¿Se puede hablar y razonar como ella lo hace estando en plena posesión de las facultades mentales? ¿Es posible permanecer ante el abismo, ante el inmundo estercolero en el que ya empieza a internarse y hacer un ademán de impotencia, tapándose los oídos cuando se le señala el peligro? ¿Esperará un milagro? Sí, sin duda, eso es lo que aguarda. ¿Acaso todas estas no son señales de demencia? Se detenía con empecinamiento en esta idea, considerándola preferible a las otras. Con la mente ocupada en estas reflexiones, examinó con detenimiento a la joven. ¿Ruegas mucho a Dios, Sonia? La joven permaneció en silencio, de pie junto a ella. Raskolnikov esperaba la respuesta. ¿Qué sería de mí sin Dios?, murmuró por fin la joven con fervor, dirigiéndole una furtiva mirada. Lo que me imaginaba, pensó Raskolnikov. Pero, ¿qué hace Dios por ti? Sonia lo miró sin despegar los labios, como si no pudiera hablar. Su emoción era visible. ¡Cállese! No me pregunte nada. No merece que le conteste, dijo por último con enojo y severidad. Lo que pensaba, se repetía con obstinación Raskolnikov. Él lo hace todo, murmuró Sonia con rapidez, manteniendo los ojos fijos en el suelo. Esta es la solución, y la solución explicada, se dijo en mente el joven, observándola con extremada curiosidad. Con un sentimiento nuevo, extraño, casi enfermizo, contemplaba aquel rostro macilento, irregular y anguloso, aquellos ojos tan azules y tan dulces que podían despedir tales relámpagos y brillar con una expresión austera tan enérgica. Miraba a aquel cuerpecillo frágil, trémulo de indignación y cólera, y todo le parecía cada vez más raro, casi fantástico. Está loca, confirmábase a sí mismo. Sobre la cómoda había un libro. Raskolnikov lo había notado en sus idas y venidas por la habitación. Lo tomó examinándolo. Era el Nuevo Testamento, traducido al ruso. El ejemplar era viejo y estaba encuadernado en cuero. ¿Es tuyo este libro? Sí, me lo trajeron no hace mucho. ¿Quién te lo trajo? Isabel, se lo pedí. Isabel, es extraño, pensó Raskolnikov. De instante en instante todo se tornaba más raro y maravilloso para él en casa de la muchacha. Se acercó a la luz y comenzó a hojear el libro.
¿Dónde está la parte que se refiere a la resurrección de Lázaro? Sonia mantuvo los ojos obstinadamente fijos en el piso y no contestó. Hazme el favor, Sonia. Búscame el pasaje de la resurrección de Lázaro. La joven le miró con el rabillo del ojo. No es allí, es en el cuarto evangelio. Búscalo tú misma y léemelo, te lo ruego. Insistió Raskolnikov y acercando una silla, se sentó, acodóse en la mesa y mirando de soslayo con aspecto sombrío, se dispuso a escuchar. Dentro de 3 semanas creo que yo mismo estaré allá, a menos que no ocurra algo peor, pensó. Sonia dio un paso hacia adelante con evidente vacilación, mereciéndole poca fe el extraño deseo expresado por Raskolnikov. Sin embargo, tomó el libro. ¿Nunca lo ha leído? Hace mucho, cuando iba a la escuela. Lee. ¿No lo oyó en la iglesia? No, no voy a la iglesia. ¿Y tú? ¿Vas a menudo? No. Raskolnikov hizo una mueca irónica. Comprendo. Entonces, ¿no asistirás mañana al sepelio de tu padre? Sí, iré. La semana pasada también estuve en la iglesia. Hice decir una misa. ¿Por quién? Por Isabel. La mataron a hachazos. Los nervios de Raskolnikov estaban cada vez más excitados. La cabeza comenzó a dar vueltas. ¿Eras amiga de Isabel? Sí, era muy buena y amable. Venía a veces, no muy seguido porque no podía. Leíamos juntas, conversábamos. Dios la tendrá a su lado ahora. Esas palabras resonaron de extraña manera para los oídos de Raskolnikov. ¿Cuáles habrían sido los coloquios entre Isabel y Sonia, embrutecidas por el excesivo misticismo? Hasta yo corro el peligro de hacer otro tanto. La locura es contagiosa. ¡Lee!, gritó casi. Sonia dudaba aún. Su corazón latía con violencia y al parecer sin animarse a leer. Raskolnikov miraba con expresión casi dolorosa a la pobre insensata. ¿En qué puede interesarle esto? Puesto que no cree, balbuceó la joven con voz ahogada. Lee, te lo suplico. Le leías a Isabel. Sonia abrió el libro buscando el pasaje. Sus manos temblaban y faltábale la voz. 2 veces trató de comenzar, pero sin poder articular la primera palabra. Había una vez un enfermo, Lázaro de Betania, pronunció por fin con un esfuerzo, pero bruscamente desde la tercera palabra, su voz se hizo sibilante, rompiéndose como una cuerda demasiado tensa. Le faltaba la respiración y sentía el corazón oprimido. Raskolnikov comprendía, en parte, por qué Sonia no podía decidirse a leer, y cuanto más la comprendía, con más grosera insistencia, reclamaba la lectura. Se hacía cargo del sufrimiento que debía experimentar la joven al revelarle en aquel momento cuánto poseía de más íntimo. Adivinaba que aquellos sentimientos constituían, en cierto modo, su verdadero misterio. Quizá desde su adolescencia, cuando aún estaba con su familia, entre un padre embrutecido por el alcohol y una madrastra enloquecida de pesar, junto a unos niños famélicos, en aquel medio en que solo oíanse clamores, escándalos y denuestos. Sabía al mismo tiempo, y esto a conciencia, que no obstante el temor y la repugnancia que le causaba la perspectiva de aquella lectura, la joven sentía hasta el sufrimiento, el deseo de leer, y que, a pesar de su congoja y su aflicción, quería leer para él, para que comprendiera, pasara lo que pasara. Leía ese deseo en los ojos de la joven, intuíalo en su agitación. Sonia logró dominarse, reprimiendo el espasmo que cerrándole la garganta le impedía continuar el primer versículo, y siguió leyendo el 11º capítulo del Evangelio según San Juan. Así llegó al versículo 19. Muchos judíos habían llegado junto a Marta y María para consolarlas por la muerte de su hermano. Al enterarse Marta de que llegaba Jesús, fue a su encuentro mientras María estaba sentada en su casa. Marta dijo entonces a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, pero aún ahora sé que todo lo que solicites a Dios, Dios te lo concederá. La joven interrumpió la lectura. Una vez más,
avergonzada casi al ver que su voz temblaba y se iba quebrando de nuevo. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Sé, le respondió Marta, que resucitará en el momento de la resurrección, en el día postrero. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y quien quiera que crea en mí, en vida, no morirá para siempre. Aunque le costaba trabajo respirar, Sonia leyó distintamente y con energía, cual si hiciera su profesión de fe. Sí, Señor, le dijo ella, creo que eres el Cristo, el Hijo de Dios, que tenía que llegar a este mundo. Estuvo a punto de detenerse, de dirigir una furtiva mirada hacia él, pero no lo hizo y prosiguió leyendo. Raskolnikov la escuchaba en completa inmovilidad, sin dar vuelta la cabeza, siempre acodado en la mesa y mirando de reojo. Sonia llegó al versículo 32. Cuando María hubo llegado al lugar donde se hallaba Jesús, se arrojó a sus plantas al verlo y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús, al verla llorar, al igual que los judíos que la acompañaban, sintió conmoverse su espíritu y se abandonó a su emoción, y dijo: ¿dónde lo han puesto? Señor, le respondieron, venid y lo veréis. Y Jesús lloró. Los judíos dijeron: ved cómo lo amaba. Pero algunos de ellos dijeron: ¿no hubiera podido él, que devolvió la vista a los ojos de un ciego de nacimiento, hacer también que este hombre no muriera? Raskolnikov miró emocionado a Sonia. Sí, era eso. La joven temblaba como atacada de fiebre. Era lo que él había imaginado. Se acercaba al relato concerniente al milagro inaudito y un sentimiento de triunfo apoderábase de ella. Su voz vibrante, con sonoridades metálicas, el ascenso del triunfo y de la alegría, le prestaban resonancia y firmeza. Las letras bailoteaban ante sus ojos anegados en llanto, pero sabía de memoria lo que estaba leyendo. En el último versículo: ¿no hubiera podido él, que devolvió la vista a los ojos de un ciego de nacimiento? Bajó la voz e interpretó con apasionado fervor la perturbación, el reproche y la invectiva de aquellos judíos ciegos e incrédulos que un minuto más tarde iban a caer de rodillas, sollozando y creyendo, como alcanzados por un rayo de la divina providencia. Y él, que también es ciego y descreído, también comprenderá dentro de un instante, también creerá, sí, enseguida en ese momento, pensaba Sonia, estremecida por la gozosa espera. Entonces Jesús, conmovido en lo más íntimo de su ser, fue al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba obturada por una piedra de gran tamaño. «Sacad la piedra», dijo Jesús. Marta, la hermana del muerto, le dijo: «Señor, ya despide mal olor, pues hace 4 días que está aquí». La joven subrayó con energía la palabra 4. Jesús le dijo: ¿no os he dicho que el que crea verá la gloria de Dios? Sacaron la piedra y Jesús elevó los ojos al cielo y dijo: Padre, te doy las gracias por lo que me habéis concedido. Sé que me escuchas siempre, pero hablé como lo hice por la multitud que me rodea, para que crean que me has enviado. Después de decir esto, gritó con voz fuerte: Lázaro, sal. Y el muerto salió. Sonia leyó estas palabras con entonación triunfante y enérgica, temblorosa, agitada, como si viera la escena con sus propios ojos. Con los pies y las manos envueltos en vendas y el rostro cubierto por un sudario, Jesús les dijo: sacadle las vendas y dejadle ir. Muchos de los judíos que habían acompañado a María y Marta, que vieron lo que había hecho Jesús, creyeron en él. La joven no leyó más, no hubiera podido. Cerrando el libro, se levantó con presteza. Esto es todo lo que concierne a la resurrección de Lázaro. Al cabo de verla, a punto de consumirse en el candelero, alumbraba apenas con su luz mortecina en aquella miserable habitación,
al asesino y a la prostituta que el azar había reunido para que leyeran juntos el libro eterno. Pasaron unos minutos. Había venido para decirte una cosa, dijo con brusquedad Raskolnikov, frunciendo el ceño y acercándose a Sonia. La joven lo interrogó en silencio con la mirada. La expresión de Raskolnikov denotaba una resolución inquebrantable. Hoy abandoné a mi familia, a mi madre y a mi hermana, y no volveré jamás junto a ellas. He roto todos los lazos que nos unían. ¿Por qué ha hecho eso?, preguntó Sonia aturdida. Su encuentro con la madre y la hermana de Raskolnikov le había causado una impresión extraordinaria que no lograba definir. La noticia de la ruptura le produjo casi espanto. Ahora solo te tengo a ti. Partamos juntos. Vine a proponértelo. Ambos estamos malditos. Y bien, vayámonos juntos. Sus ojos relampagueaban. Parece loco, pensó Sonia. ¿Y a dónde iremos?, preguntó con terror, retrocediendo involuntariamente. ¿Acaso lo sé? Lo único que me consta es que nos toca recorrer el camino. Eso es todo, y nuestro fin también es el mismo. La joven le miraba sin comprender el sentido de sus palabras. Solo dábase cuenta de una cosa, que Raskolnikov era espantosamente desdichado. Ninguno de ellos te comprendería si le hablaras, continuó el joven, pero yo te comprendo. Me eres necesaria, por eso vine a buscarte. No comprendo, murmuró Sonia. Ya comprenderás más tarde. ¿Acaso no has procedido igual que yo? Tú también has infringido las reglas. Te has visto obligada a hacerlo. Has alzado tu mano sobre ti misma, hasta arruinado tu vida, la tuya. Habrías podido vivir por el espíritu, por la razón, y has venido a parar en el mercado del heno. Pero no podrás soportarlo, y si permaneces sola, perderás la razón como yo. Ahora ya experimentas los primeros síntomas de extravío mental. En consecuencia, nos conviene ir juntos, seguir el mismo camino. Partamos. ¿Por qué? ¿Por qué dice eso?, balbuceó Sonia, extraña y violentamente emocionada por esas palabras. ¿Por qué? Porque es imposible seguir así. He aquí la razón. Es preciso razonar y ver las cosas como son, en lugar de llorar y clamar que Dios no las permitirá. Dime, ¿qué acontecerá si mañana te llevan al hospital con una enfermedad grave? Catalina ha perdido la cabeza, está tísica, pronto dejará de existir. ¿Y qué será de los niños? ¿Acaso Polia se salvará de la perdición? ¿No has visto en la calle esos niños a los que sus madres envían a pedir limosna? Me he enterado dónde y cómo viven esas madres. En tales lugares es imposible que los niños puedan seguir siendo niños. A los 7 años se prostituyen y roban. Sin embargo, los niños son la imagen de Cristo. A ellos pertenece el reino de Dios. Él ha ordenado respetarlos y amarlos. Constituyen la humanidad futura. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer?, repetía Sonia, retorciéndose las manos y sollozando convulsivamente. ¿Qué hacer? Hay que romper lo que debe ser roto, de una vez para siempre. Eso es todo. Y tomar el sufrimiento sobre uno mismo. ¿Qué? ¿No comprendes? Ya comprenderás más tarde. La libertad y el poder ante todo. El poder. Dominar sobre todas las criaturas temblorosas y sobre todo el hormiguero. Ese es el fin, recuérdalo. Este es mi viático para ti. Tal vez te hable ahora por última vez. Si no vengo mañana, lo sabrás todo por ti misma, y entonces acuérdate de mis palabras. Y más tarde, con el tiempo, dentro de 1 año, acaso comprendas lo que significaban. Si vengo mañana, te diré quién mató a Isabel. Adiós. Sonia se estremeció de espanto. ¿Usted sabe quién la mató?, preguntó helada de terror, mirándolo con extravío. Lo sé y te lo diré. A ti sola. Te he elegido. No vendré a pedirte perdón, te lo diré simplemente. Te he designado desde hace tiempo para decírtelo, desde el mismo instante en que tu padre me habló de ti. Y cuando Isabel vivía aún, ya pensaba en esto. Adiós, no me des la mano. Hasta mañana. Raskolnikov abandonó la habitación. Sonia le vio partir como si se tratara de un demente, pero ella misma se sentía trastornada. La cabeza le daba vueltas. Señor, ¿cómo sabe quién es el asesino de Isabel? ¿Qué significan sus palabras? Es extraño. No obstante, el pensamiento no acudió a su espíritu en modo alguno.
cuán desgraciado debe ser. Ha abandonado a su madre y a su hermana. ¿Por qué? ¿Qué habrá sucedido? ¿Cuáles serán sus propósitos? ¿Qué me dijo? Me besó los pies y me dijo... Sí, esas fueron sus palabras. Me dijo que no puede vivir sin mí. Dios mío. Sonia pasó la noche entera presa de la fiebre y del delirio. Por instantes se sobresaltaba y lloraba, retorciéndose las manos. Otras veces caía en un sopor febril. En sueños se le aparecían Polia, Catalina, Isabel. Se reproducía la escena de la lectura del Evangelio y lo veía a él, con su rostro exangüe y sus ojos ardientes, que le besaba los pies y lloraba. Detrás de la puerta de la derecha, la que daba al departamento contiguo, ocupado por Gertrudis Karlovna Reschlis, se encontraba una pieza vacía desde tiempo atrás que la nombrada deseaba alquilar, como lo testimoniaban el cartel colocado en la puerta cochera de la casa y los paneles pegados en los vidrios de las ventanas que daban al canal. Sonia sabía que esa habitación estaba desalquilada. Sin embargo, Svidrigailov había permanecido escuchando junto a la puerta durante todo ese tiempo. A la partida de Raskolnikov, volvió en puntas de pie a su propio cuarto, inmediato a la pieza deshabitada. Tomó una silla y llevóla junto a la puerta que comunicaba con el cuarto de Sonia, sin hacer el menor ruido. La conversación le pareció interesante y digna de ser recordada. Había experimentado vivo placer, y aquella silla era para poder instalarse con toda comodidad en la primera ocasión que se le presentara, al día siguiente, por ejemplo, con el fin de que el placer fuera esa vez completo, desde otro punto de vista.